Hola clase, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy vamos a hacer una lectura sobre los trabajos y las profesiones. Am, este es un texto basado en algo publicado en BBC Mundo y vamos a ver la lectura. ¿Son más difíciles las entrevistas de trabajo en video? Y escogí este tema porque hoy en día hay muchas entrevistas de trabajo que están tomando lugar en video, visto que varios de nosotros estamos trabajando desde la casa. Incluso determinados ah, trabajos, ciertas empresas como Twitter, por ejemplo, ah, ya hicieron un anuncio que tiene la capacidad de que todos los empleados trabajen desde la casa. O sea, no es necesario para una empresa como Twitter funcionar dentro de un edificio convencional. Pues entonces vamos a ver, la entrevista de trabajo es una dura prueba que la mayoría de la gente debe enfrentar en algún punto de su carrera profesional. Pero a medida que el video reemplaza las reuniones cara a cara, es más difícil encontrar el empleo soñado. Las entrevistas laborales, tal como las conocemos, no existían si no fuera por Thomas Edison. Ah, Thomas Edison fue un inventor americano muy prestigioso al final del siglo XIX, principio del siglo XX. Cansado de contratar graduados universitarios que no tenían los conocimientos necesarios, Edison ideó el primer cuestionario de empleo para los aspirantes, porque antes no había, es decir, un modelo de recomendación o cuestionario. Entonces, él fue más o menos un pionero. Algo interesante de Thomas Edison es que ah, él ha hecho yo me imagino que tiene como centenas de patentes. Tiene una vida muy interesante, un hombre ah, muy inteligente. Y yo les voy a mostrar rápidamente algunas de las cosas que ha inventado, como el telégrafo, que es un sistema de comunicación donde uno aprieta un botón y se puede imprimir determinadas eh, frases, pero cortas, y que se transmiten a través de línea y llegan a diferentes lugares. Bombita, ¿no? De luz, ¿no? Ah, el micrófono es micrófono, ¿no? El vehículo eléctrico, ¿no? Hoy estamos hablando de Tesla y otros inventores como Elon Musk, pero mira, ¿no? Hace más de 100 años ya había inventado el primer modelo de vehículo eléctrico, ¿no? El kinetoscopio, que es algo como para proyección. Mira, esos son fotos que están pegadas en una cinta. Entonces, eso es un sistema para hacer el primer sistema de proyector que existía de la época. El fonógrafo, ese es un cilindro de cera donde se grababa un discurso o una música y aquí la aguja antes de los records, de los LPs, que pues que son como grandes así. Ese fue el primer que Thomas Edison inventó. Pues inventó muchas otras cosas también, ¿no? Como el mimeógrafo, que es una máquina para hacer fotocopias, una máquina que hasta yo, de mi generación, llegó a usar. El sistema de electricidad, otro sistema de grabación, etcétera, ¿no? Pero lo más interesante, y volviendo al tema de Thomas Edison, es que él escribió un cuestionario para una entrevista de trabajo. Y a pesar que, bueno, sus empleados eran universitarios que entendían de cosas como física o matemáticas, él quería que sus funcionarios supieran un poco de todo. Entonces, algunas de las preguntas, por ejemplo, ¿quién inventó logarítmicos? ¿Dónde nació Napoleón Bonaparte? ¿Cuál es el nombre de la montaña más alta de América del Norte? ¿Qué es el mar de Sargazo? ¿Cuál es la capital de Pensilvania? ¿A qué distancia está Nueva York
de Liverpool, en Inglaterra. ¿Qué rayos de preguntas son estas, no? Porque no son tan así esenciales cuando uno está solicitando un trabajo en un laboratorio de química o en un laboratorio de física. ¿De qué material es celuloide? ¿Qué es shellac? No, ¿qué es coke? ¿Qué cosas, no? O sea, ¿dónde están los cóndores, no? Los pájaros de los Andes. Había 146 preguntas para esta entrevista de trabajo. En promedio, según la encuesta que yo leí, 38% de los hombres, no, los hombres sabían como 38% y las mujeres como 26%. Pues porque en esta época las mujeres tenían menos acceso a educación. Pero muy interesante que él estaba cansado de contratar a graduados que no tenían los conocimientos necesarios, porque yo no entiendo cómo es que uno que pues de pronto no sabe la capital de Pensilvania no sería capaz de conseguir un buen trabajo como ingeniero electricista. Pero bien, entonces dicen que era tan difícil que en 1991 el periódico New York Times declaró que solo una enciclopedia andante podía responder con éxito. Y aquí otro ejemplo de pregunta. Mira, ¿cuánto pesa el aire en una habitación de 6 metros por 9 metros por 3 metros? Pues bien, volviendo al tema digital, porque ahora estamos en un mundo digital, más que nada, especialmente ahora con el virus. Jean-Luc, un profesional de mercadeo de 30 años que vive en Londres, tuvo recientemente su primera video entrevista para una compañía de innovación en Internet con base en Berlín. Tuve los nervios típicos antes de la entrevista, pero uso Skype todo el tiempo, ya que mis padres viven en Sudáfrica, así que lo sentí como un proceso más familiar. Lo que me desconcertó fue que cuando activé el video, mi entrevistador tenía su cámara apagada. Hubiera sido extraño si yo apagaba mi video, así que hice la entrevista ante una pantalla negra. Fue como hablar conmigo mismo, que eso es muy raro, ¿no? Yo creo que si hubiera sido el entrevistador, hubiera prendido mi cámara, porque la gente se siente un poco rara hablando con una pantalla negra. Bueno, en este texto van a hablar de cosas que afectan la entrevista de trabajo, o sea, el contacto visual, el video versus cara a cara y bueno, y las experiencias de Jean-Luc y de otros en sus entrevistas virtuales. Y bueno, ese es el mundo que ya existía y ahora el mundo que estamos entrando ahora, ¿no? Entonces, bueno, les voy a explicar cuál es la tarea para la próxima clase. Pues bien, yo quiero que ustedes lean, contesten las preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me van a escribir un ensayo. ¿Ok? Este ensayo, el tema, se basa en las 3 fuentes adjuntas. ¿Ok? Que presentan diferentes puntos de vista sobre el tema e incluyen material escrito y grabado. Primero, lee el tema del ensayo y los textos. Después, escucha la grabación. Puedes escuchar la grabación más de una vez si es necesario. Por último, prepara tu ensayo. En tu ensayo, debes presentar los diferentes puntos de vista de las fuentes sobre el tema. Luego, debes expresar tu punto de vista personal y apoyarlo. Y es importante que uses información de todas las fuentes para apoyar su punto de vista. Identifica las fuentes y organiza el ensayo en 4 o 5 párrafos bien desarrollados. Y el tema del ensayo es: ¿se debe temer a la automatización del trabajo? O sea, uno de los fenómenos que hemos visto después de la revolución industrial
¿Se acuerdan que ya hablamos de la revolución industrial de la primera y un poco de la segunda? Es que ha producido muchos trabajos, pero al mismo tiempo, con la automatización y la robótica y el hecho de que hoy en día hay determinadas computadoras que pueden reemplazar una persona para determinados oficios. Vean ustedes, por ejemplo, que en el supermercado Giant, que está aquí en Pensilvania, camina un robot, de verdad, un robot por toda la tienda. Y este robot mira todos los estantes, los productos y ve 12 veces, da 12 vueltas en el supermercado durante el día y ve qué productos faltan, qué tiene que comprar, qué hay que reemplazar de precio, etcétera, ¿no? Entonces, me imagino que una o más personas tenían este trabajo y con la automatización el trabajo se ha perdido. Entonces, ustedes van a leer los tres, hay tres fuentes, ¿no? Fuente número 1, ese artículo trata sobre la automatización en la era de la economía digital. El artículo original fue publicado en el 8 de septiembre de 2016 en España. Entonces, y ese es el texto, que los robots trabajen. Entonces van a leer, ok. Fuente número 2 es una grabación. Lo siento, la grabación no, la grabación viene enseguida. Estos gráficos se basan en los resultados de un estudio llevado a cabo por unos investigadores de la Universidad de Oxford sobre el futuro de los empleos. Los gráficos originales fueron publicados el 12 de febrero de 2017 por BBC Mundo. Entonces van a mirar estos gráficos, ¿ok? O sea, las ocupaciones menos computarizables, que son, o sea, trabajos que no se pueden reemplazar por computadoras, ¿no? Por ejemplo, el terapeuta, ¿no? El audiólogo, cirujanos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces van a leer esto y esta también, que son los trabajos que están más amenazados, porque hay ciertas profesiones que sí se pueden reemplazar computadoras, ¿no? Y bueno, computadoras, o sea, o no necesariamente solo computadoras, sino máquinas que en conjunto con una persona hace con que existan menos empleos, porque, bueno, ocupa el lugar o de otra persona. Y fuente número 3, que sí es una grabación, y la grabación la voy a subir, está en Google Classroom. Ok, y bueno, después de después de escuchar la grabación, ustedes sí van a hacer el ensayo. Entonces, acuérdense que el ensayo tiene que tener de 4 a 5 párrafos. Ok, yo diría que el primer párrafo sería como introducción, el segundo párrafo de la primera fuente escrita, de la segunda fuente sería el tercer párrafo de BBC Mundo. Cuarto párrafo podría ser algo que tiene que ver con la grabación. Y finalmente el quinto párrafo, que sería la conclusión, ¿no? Bueno, yo digo de 4 a 5 párrafos porque se puede combinar determinados elementos, ¿no? Pues entonces, esta es la tarea. Ustedes van a tener toda una semana para completar, ¿ok? Entonces, número 1, leer el texto y contestar las preguntas de multiple choice, y van a trabajar en el ensayo. Cualquier pregunta que tengan, comuníquense conmigo, por favor, ¿ok? Gracias. Y pause.